Bienvenidos al tercer episodio de nuestro documental La magia de Six Flags México, un viaje a través del tiempo. En el episodio anterior se abordó la transformación de Reino Aventura a Six Flags México con la llegada de sus atracciones como Superman, El Último Escape, además de la llegada de temporadas de Festival de Terror y Christmas in the Park. En este episodio exploraremos profundamente la evolución del parque hasta la llegada del COVID-19 y cómo afectó al parque y a la industria del entretenimiento. Con la más reciente apertura de dos atracciones en 2 años seguidos, The Joker y la recién renovada Medusa Steel Coaster, rompiendo récords mundiales, en el año 2015, Six Flags México presentó una atracción que marcaría un antes y un después en su historia, una atracción que se convertiría en una de las más altas no solo en México, sino también en Latinoamérica. Estamos hablando de Sky Screamer, un Star Flyer del fabricante Funtime y una imponente atracción que alcanzaría una impresionante altura de 74 metros y una velocidad de 64 kilómetros por hora. La inauguración de esta atracción corrió a cargo de América Sosa, entonces gerente de Relaciones Públicas de Six Flags México, y con la presencia de la Secretaría de Turismo. Fue muy elegante y especial, los talentos disfrazados de sobrecargos y pilotos. Esta atracción se convertiría en la más alta de Six Flags México, ofreciendo a los visitantes las mejores vistas del parque y del sur de la Ciudad de México. El secretario de Turismo del Distrito Federal, Miguel Torruco Márquez, no podía ocultar su entusiasmo por la nueva atracción y por el parque en general. En su discurso dijo lo siguiente: Six Flags es orgullo de la gran capital de la República Mexicana. Por tercer año consecutivo, esta empresa innova al inaugurar su nueva atracción, Sky Screamer. Six Flags, que abrió las puertas al público en abril del año 2000 y cuenta con la mayor cantidad de juegos extremos. Esta sería otra prueba del compromiso de Six Flags México de brindar siempre nuevas experiencias y sorpresas emocionantes a sus visitantes. El parque de diversiones Six Flags México siempre está en busca de nuevas atracciones y experiencias para sus visitantes, y esta vez han decidido traer de vuelta a uno de los grandes clásicos del cine de los 80s, Los Cazafantasmas. La nueva atracción llamada Los Cazafantasmas, la aventura láser, promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de la película, con actores que harán sentir a los visitantes que son parte de la historia. La batalla láser dura 5 minutos y promete ser emocionante y llena de acción. El mundo estaba listo para una nueva aventura en Six Flags México. El 23 de julio del 2015, Ghostbusters, la aventura láser, abrió sus puertas para los medios de comunicación. La empresa encargada de la creación del juego, Lighten B. Harris, explicó que su objetivo era crear tendencia y aprovechar la anticipación del estreno de la nueva película de Ghostbusters, que llegaría a los cines en julio del 2016. El juego de 5 minutos de duración, una batalla láser interactiva con 6 a 8 actores, prometía una experiencia inolvidable para los visitantes de Six Flags México. Esta es la primera atracción interactiva en su tipo con licencia y marca de Ghostbusters, en lo que era la Casa de la Llorona en el pueblo francés de Six Flags. Continuando con las novedades de Sky Screamer y Ghostbusters, la aventura láser, llega una nueva atracción que te hará volar desde una altura de 57 metros con una caída libre de 12 metros y llegando a velocidades de 112 kilómetros por hora, ubicado en Villa Hollywood, X-Flight. Esta atracción no está incluida en admisión general, tiene un costo extra, pero vale la pena cada centavo, se los juro. Ya tuvo sus primeros huéspedes, se sintieron la adrenalina. Dato curioso, donde está X-Flight había un mini campo de golf y también una pista de autos antiguos, evocando la época de oro del cine de Hollywood. Los padrinos de Sky Coaster fueron los mismos empleados del parque, quienes no podían ocultar la emoción de probar esta nueva atracción. En agosto del 2015,
Six Flags anunció su impresionante alineación de novedades para el año 2016 en sus parques temáticos y acuáticos en Estados Unidos, Canadá y México. Entre ellas, la más destacada fue la llegada de Justice League's Battle for Metropolis 4D a Six Flags México y Six Flags Great America. Esta atracción, que solo existía en Six Flags Over Texas y Six Flags St. Louis, fue mejorada y ajustada para su llegada a la Ciudad de México, brindando una experiencia única e inolvidable a todos sus visitantes. La emoción y la aventura estaban aseguradas en Six Flags México en el 2016 con esta impresionante atracción. Solo hay una persona capaz de salvar Metrópolis. Y esa persona eres tú. Únete a Justice League. Lucha contra los villanos. Salva la ciudad. Six Flags México presenta la nueva Justice League Battle for Metropolis en 4D. No solo subes, estás dentro. Espérala en 2016. La temporada navideña se acerca rápidamente y Six Flags México está preparando su cuarta edición de Christmas in the Park para dar la bienvenida a los visitantes de todas partes. Una de las atracciones más destacadas de este evento es el domo iluminado ubicado en el pueblo francés, donde los visitantes podrían disfrutar de 3 shows emocionantes y 2 atracciones de nieve. Pero la diversión no termina ahí. Cuando cae la noche, Bugs Bunny, Batman, Silvestre, Santa Claus y los 3 Reyes Magos, entre otros personajes icónicos, salen a dar un recorrido por Six Flags México en carros alegóricos iluminados como parte del Magic Light Parade, que en esta ocasión está adaptado para la época decembrina. El momento de salvar a la Liga de la Justicia ha llegado, ya que hoy jueves 3 de marzo del 2016, Six Flags México ha abierto sus puertas para recibir a los amantes de la acción y la aventura con la inauguración oficial de su nueva atracción Justice League Battle for Metropolis. En esta batalla láser 4D, los visitantes tendrán la oportunidad de sumergirse en una experiencia interactiva con animatronics, pantallas en 3D y escenas prediseñadas. Todo ello acompañado de un doblaje exclusivo para esta atracción. México se une así a Six Flags Over Texas y Six Flags St. Louis, que ya disfrutaban de esta atracción desde el año anterior. Ha llegado el momento de salvar a la Liga de la Justicia. Cabe mencionar que Assimilation TV sufrió el embate de una lluvia torrencial junto con toda la prensa asistente para cubrir este asombroso evento. La historia que plantea Justice League Battle for Metropolis es que debido a un plan malévolo de Lex Luthor y The Joker, quienes planean destruir la ciudad de Metrópolis, la vida de los superhéroes Batman, Wonder Woman, Superman, Green Lantern y The Flash corre en peligro, por lo que se les pedirá a los participantes del juego que ayuden a rescatarlos sorteando una batalla láser.
El espectáculo de motocicletas Six Games en Six Flags México ha evolucionado, incorporando nuevos elementos a su presentación para ofrecer una experiencia aún más emocionante a su audiencia. Ahora Six Flags, también con la participación de Ford, Six Games Ford Performance Challenge, que debutó el 8 de julio del 2016, presenta la participación de automóviles y una camioneta. Los actos acrobáticos en motocicleta aún forman parte del show, pero ahora se combinan con la participación de vehículos de la marca Ford. Los expertos conductores demuestran sus habilidades y destrezas mientras ejecutan emocionantes acrobacias y maniobras peligrosas para deleitar al público en este espectáculo de alta energía. La anticipación y la emoción se han desatado entre los fanáticos de Six Flags, ya que la cadena ha anunciado oficialmente sus novedades para todos sus parques temáticos y acuáticos, incluyendo Six Flags México. Para el año 2017, aunque había rumores sobre la llegada de la esperada atracción 4D Free Fly Coaster, su presencia no fue confirmada en esta ocasión. Sin embargo, se anunciaron 3 nuevas atracciones para el parque mexicano que prometen diversión y emoción para toda la familia. Llega por primera vez a Six Flags México y Six Flags Fiesta Texas Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, incluyendo deliciosa comida alusiva y un nuevo desfile genial. También llega New Revolution, que será la primera montaña de realidad virtual en el país. Serás un piloto de un helicóptero en Medusa Steel Coaster. La espera terminó. Six Flags Hurricane Harbor Huastepec abre sus puertas en febrero de 2017, ofreciendo un oasis tropical de clase mundial con juegos y toboganes para toda la familia en el estado de Morelos. Six Flags anuncia a los medios de comunicación sobre la apertura de su nuevo parque acuático en México. En febrero de 2016, cuando Six Flags Entertainment Corporation anunció que su oferta para abrir y operar lo antes posible era el parque acuático en Huastepec, PAO. Se anuncia que se haría una extensa remodelación millonaria y que trataría de reutilizar aquellas atracciones que aún estaban en buen estado. Cuenta con un área de 27 hectáreas y lo va a operar durante 20 años. A continuación te pongo un fragmento de la presentación de prensa de Hurricane Harbor Huastepec. Abre sus puertas en febrero del 2017 y se convertirá en un gran atractivo turístico para la zona de Huastepec y sus alrededores. Una mejor idea sobre cómo lucirá Hurricane Harbor Huastepec, veamos el siguiente video. En diseño de nuestros parques de Estados Unidos y ellos son los que están trabajando en este parque acuático y por supuesto pues va a ser muy similar a los parques de allá, pero sí le están dando toques mexicanos, ¿no? Para que toda la gente que lo visite pues lo sienta suyo. El diseño del parque y los conceptos creativos son desarrollados por profesionales especializados en parques temáticos. Estos bosquejos son los cimientos de la belleza y majestuosidad que Hurricane Harbor Huastepec tendrá en el 2017. Se anuncia la fecha de apertura de su nueva montaña rusa con realidad virtual que abrirá al público el próximo 4 de febrero. Se anunció que no tendrá ningún costo.
Ataque Galáctico Roller Coaster con realidad virtual abre este 4 de febrero. Experimentarás una aventura con realidad virtual de 360 grados completamente inmersa en las sorprendentes maniobras de Medusa Steel Coaster. ¿Estás listo? Este fue el mensaje que escribió Six Flags México en su página de Facebook. A continuación te pongo fragmento de la inauguración de Ataque Galáctico Roller Coaster con realidad virtual. To be the first augmented virtual reality experience in the world, and we're so excited to be able to debut that here at Six Flags Mexico. 3, 2, Ataque Galáctico. El espíritu del Carnaval de Nueva Orleans ha llegado a Six Flags México con el nuevo Mardi Gras Carnaval que se estrenó ayer. Este evento, que durará del 17 de marzo al 30 de abril, ofrecerá un desfile diario y nocturno acompañado de experiencias gastronómicas. Los visitantes podrán disfrutar de la música, el baile y el ambiente festivo del carnaval mientras saborean platillos típicos de Nueva Orleans. La gran celebración ha llegado. Es hora de hacer una gran fiesta en todos. En la primera presentación, Moisés Sangri y yo participamos. Fue súper divertido. Baila y diviértete en compañía de toda tu familia con este increíble y colorido carnaval. Six Flags México trae para ti Mardi Gras. Ven a cantar, a celebrar. Aquí en Six Flags es Mardi Gras. Siente el ritmo, ven a celebrar. Aquí en Six Flags es Mardi Gras. Ven conmigo y únete a este festival. Siente el ritmo. El 30 de mayo de 2017 marcó un día importante en la historia de Six Flags Entertainment Corporation, ya que se inauguró oficialmente su primer parque acuático en Latinoamérica, Hurricane Harbor Huastepec. Tras una extensa remodelación con una inversión de $18 millones, los visitantes finalmente pudieron disfrutar de este oasis tropical en el estado de Morelos, en una ceremonia encabezada por el gobernador del estado de Morelos, Miquel Arriola, el director general del IMSS, Enrique de la Madrid, y el CEO de Six Flags, John Duffy. Los medios de comunicación pudieron presenciar la apertura oficial del parque acuático con una capacidad diaria de 12,000 personas y un espacio de 27 hectáreas. Hurricane Harbor Huastepec promete ser un nuevo destino turístico imperdible en México y en la región. Desde su apertura, Medusa Steel Coaster en Six Flags México ha sido una atracción muy popular entre los visitantes del parque. Muchos de ellos se han emocionado al usar los visores de realidad virtual en Ataque Galáctico, la experiencia que se ofrecía en la montaña rusa. De acuerdo con los operadores del juego, su última vuelta con realidad virtual se llevó a cabo el jueves pasado, 13 de julio del 2017. Después de varias semanas sin ninguna experiencia de realidad virtual en el parque, Six Flags México anunció que a través de su sitio web oficial que la nueva atracción que ofrecerá esta experiencia sería la Triple Torre Kilauea, con la proyección de caída al abismo Virtual Reality. La fecha oficial de inauguración fue el 19 de julio de 2017, dando a los visitantes del parque una nueva experiencia de realidad virtual para disfrutar.
Six Flags México anuncia la llegada de su nueva montaña rusa, la Wonder Woman Coaster, fabricada por S&S, que se suma a las 8 ya existentes en el parque. Se trata de una 4D Free Spin Coaster, única en la cadena en 2018, aunque ya fue inaugurada en diferentes temáticas en otros parques de la cadena como Batman o Joker. Con esta incorporación, el parque contará con 9 atracciones de montañas rusas: Superman el último escape, Medusa Steel Coaster, Batman The Ride, Batman Dark Knight Coaster, Joker, Boomerang, Roller y Tsunami. Six Flags México ha decidido adelantar el inicio del Festival del Terror 2017 un día antes, para dar inicio el 14 de septiembre y finalizar el 12 de noviembre. En esta ocasión el parque ha decidido unirse con otra marca para crear una nueva atracción de terror tematizada basada en el universo de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix. Además, se han preparado las clásicas atracciones de ritual y carnicería, y se han incorporado nuevas casas de terror como Payasos Siniestros, Catástrofe 66, Perturbados, Escape Zombie, Pútridos e Insectofobia y Coven. Insectofobia, la favorita de Sangre, para aumentar la adrenalina de los visitantes. Además, sería la despedida de carnicería en Festival de Terror. El 19 de septiembre del 2017, un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió México, dejando un gran número de víctimas y dañando edificios en la Ciudad de México. El pueblo mexicano se unió en una muestra de solidaridad, demostrando su fortaleza y unión en momentos de crisis. En recuerdo del sismo que sacudió la ciudad 32 años antes, en 1985. Six Flags México, en un gesto de apoyo, se convirtió en un centro de acopio de ayuda para los afectados, manteniéndose abierto las 24 horas. En un acto de solidaridad, el parque anunció que cerraría sus puertas durante los días jueves y viernes. Sin embargo, después de una inspección exhaustiva en sus instalaciones, realizada por un equipo de ingenieros norteamericanos y mexicanos altamente calificados, se determinó que Six Flags México no había sufrido daños y que estaría listo para abrir sus puertas nuevamente a partir del sábado 23 de septiembre, según se informó en las redes sociales del parque y de sus socios de pase anual. En un acto de sensibilidad y respeto, Six Flags México decidió cambiar el nombre de 3 de sus 10 atracciones de Festival de Terror. Así, Catástrofe 66 pasó a llamarse Área 66. Putrefactos ahora se llamaba Momias. Y Perturbados cambió a Experimento. La medida fue tomada por el parque temático como muestra de respeto a los afectados por el terremoto. El recientemente inaugurado Hurricane Harbor Huastepec tuvo una afectación tras el sismo, pero no en sus toboganes y atracciones, aunque sí en sus distintas edificaciones. Por eso Six Flags decidió cerrar el parque acuático. Así, luego de poco más de 2 meses, el parque acuático listo para abrir sus puertas el próximo viernes 1 de diciembre. Six Flags México se prepara para recibir el carnaval una vez más, con nuevos diseños en los carros alegóricos que prometen sorprender a los visitantes. El evento se llevará a cabo del 9 de marzo al 13 de mayo y promete ser mejor que nunca. El delfinario de Six Flags México ha sido uno de los atractivos más icónicos del parque de diversiones, pero ahora ya no podrá ofrecer espectáculos con delfines o lobos marinos. Esto se debe a una reciente modificación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que prohíbe el uso de los animales marinos para entretenimiento.
El 31 de mayo del 2018, Six Flags México llevó a cabo la inauguración exclusiva de Wonder Woman Coaster para medios, prensa e invitados especiales. Finalmente abrió sus puertas al público el 1 de junio del mismo año. En Six Flags México, la llegada de la Mujer Maravilla no vino sola. Junto con ella se transformó el área de Villa Hollywood en DC Universe. Splash se convirtió en Aquaman Splashdown, Sky Screamer en Supergirl Skyflight y Hollywood Speedway Go-Karts en Go-Karts Teen Titans. Además, se le dio mantenimiento y repintado a Superman, que aunque se encuentra en pueblo mexicano, llena el horizonte de Villa Hollywood. Para el 2019 se anunció que Six Flags México recibiría 2 nuevas áreas infantiles, Bugs Bunny Boomtown y DC Super Friends, que va a abrir en transcurso de 2019 y reemplazará la antigua área del circo de Bugs Bunny y sus amigos. Esta nueva área contará con 13 atracciones y 6 de ellas son nuevas. Hurricane Harbor Huastepec no se queda atrás y ahora cuenta con una nueva atracción para aquellos que buscan la emoción extrema, King Cobra, el primer tobogán de alta velocidad de Latinoamérica, tematizado con una cobra para el 2019. El terror se apodera de Six Flags México una vez más, con su evento anual que cuenta con 10 atracciones de miedo que harán gritar a los visitantes. Desde el 12 de septiembre hasta el 11 de noviembre, 6 casas ya conocidas como Asylum, Área 66, Escape Zombie, Momias, Rituales, El Final y Payasos Siniestros, la última función, regresan este año junto con 4 nuevas casas: La Morgue Abandonada, Verdugos, Bosque La Ruta Caníbal y Los Polinesios, La Casa Maldita. Este último cuenta con la colaboración de Los Polinesios, un famoso grupo de youtubers que ha sido el encargado del contenido creativo de la atracción. Aunque no estarán ahí todos los días, la casa está llena de referencias a ellos y escenas terroríficas que te pondrán los pelos de punta. El Festival del Terror de Six Flags México se está preparando para sorprender a los visitantes con una novedad: el Ataúd Challenge. Este reto, que ya se ha realizado en otros parques de la cadena en Estados Unidos, consiste en permanecer acostado en un ataúd por 30 horas seguidas. Seleccionados entre los valientes que se inscribirán deberán pasar todo ese tiempo dentro del féretro, únicamente saliendo para ir al baño y realizar algunas actividades designadas. Como dato curioso, aquí fue donde Emilio, Foco de Locura, y Moisés Sangri se conocieron y se hicieron cuates. El premio es tentador: 6,000 pesos, un Monster Pass que permite acceder a las 10 atracciones de terror y 2 pases anuales Gold. Pero no será fácil ganarlo, ya que los participantes deberán mantener la calma y la cordura mientras permanecen encerrados en un lugar estrecho y oscuro y siendo molestados por todos los zombies y los monstruos que generalmente están en Festival de Terror dando lata. Un ícono del parque, la Cara de Payaso, que durante 18 años recibió a miles de visitantes de Reino Aventura y otros 18 años en Six Flags México, fue retirada como parte de los trabajos de renovación en la zona infantil. A pesar de que esta decisión era necesaria para dar paso a nuevas atracciones, la noticia generó tristeza entre los visitantes más nostálgicos que durante décadas se tomaron fotografías con ese emblemático personaje. ¿Quién no lo hizo? Para muchos, la Cara de Payaso era más que una estructura, era un punto de referencia, un símbolo del parque que formaba parte de su infancia o de sus momentos especiales con sus amigos y familiares. Como un adiós emotivo, Six Flags México permitió que los visitantes se despidieran de la Cara durante su último día de exhibición, el 4 de noviembre del 2018. Decenas de personajes se acercaron a tomarse una foto, la última foto con el personaje,
y agradecerle por tantos recuerdos inolvidables. Aunque su presencia física ya no estaría en el parque, la cara de payaso vivirá por siempre en la memoria y en el corazón de quienes la disfrutamos y la amamos a lo largo de los años. El 2019 inició con grandes sorpresas para los visitantes de Six Flags México, ya que el parque de diversiones decidió dar un salto hacia adelante en cuanto a la oferta de beneficios para sus visitantes. Si antes solo ofrecía pases anuales, ahora el parque ofrece una nueva opción que ha causado gran expectación: las membresías. Con ellas, los visitantes pueden obtener descuentos de hasta 50% en diversas actividades del parque, así como estacionamientos sin restricciones y brazaletes para acceder a las casas del Festival de Terror. Pero lo mejor de todo es que estas membresías tienen un plazo forzoso de 12 meses y su costo es bastante accesible, con planes que van desde los 59 pesos mensuales de la Gold Plus hasta los 169 pesos de la Diamond Elite. Sin duda, una gran oportunidad para los visitantes más asiduos a Six Flags México, que podrán disfrutar de los beneficios exclusivos de las membresías y hacer de su experiencia en el parque una aún más inolvidable. Y si no, pregúntenle a Simulation TV, que ha hecho todo lo que se puede hacer con una membresía de este tipo Diamond Elite, que realmente es impresionante. El 21 de febrero del 2019 quedó marcado como un día histórico en Hurricane Harbor, Huastepec, pues abrió al público su tobogán más esperado, el King Cobra, con una caída de 8 metros de altura y un ángulo de 50 grados. En este tobogán es capaz de devorar a todo aquel que se atreva a desafiarlo. Los visitantes podrán recorrer sus curvas arriba de una llanta inflable en una emocionante carrera contra sus amigos, con una estatura mínima de 1,20 metros y un peso máximo de 100 kilogramos. Hurricane Harbor Huastepec garantiza la seguridad de sus visitantes. Con esta nueva atracción King Cobra se suma a la colección de 13 atracciones acuáticas y toboganes que hacen de este parque uno de los más divertidos y emocionantes de Latinoamérica, incluyendo Big Surf, Tornado y la alberca de olas más grande de la región. La espera terminó. Finalmente Six Flags México abrió sus puertas para presentar su nueva zona infantil, que sin duda es una experiencia emocionante para los más pequeños de casa. El pasado jueves 28 de marzo, la zona fue inaugurada y las puertas se abrieron para que los visitantes y los medios pudieran conocer todo lo que tiene para ofrecer. La remodelación es evidente y la zona entera parece totalmente renovada, con una atmósfera llena de energía y color. La youtuber Gibby, en su papel de madrina del evento, realizó la cuenta regresiva para la apertura oficial de la nueva zona, dejando a todos los presentes emocionados por lo que vendría después, con Bugs Bunny Boomtown como una de las secciones principales. Se puede disfrutar de 9 atracciones, incluyendo 3 nuevas: el Tornado de Taz, Pato Lucas Blaster y Campo de Aventuras Looney Tunes. Pero eso no es todo. También hay una sección llamada DC Comics Super Friends con 6 juegos, de los cuales 3 son nuevos: Harley Quinn y Joker, DC Super Hero Girls y Baticópteros. No te pierdas DC Super Friends y la nueva Bugs Bunny Boomtown, una explosión de diversión familiar. Compra 4 o más pases anuales combo de Six Flags México, que incluye Hurricane Harbor. ¡Go Six Flags! Ricardo González Cepillín ya tenía su estatua en Six Flags México, pero el parque quiso honrar todavía más su trayectoria artística de 48 años y develó una placa en su nombre como el mejor payaso de América Latina. La ceremonia de develación se realizó ayer en la zona de Villa Hollywood del parque, a la que Cepillín acudió acompañado de toda su familia.
Pero además de la placa, Six Flags México sorprendió al comediante al mostrarle la estrella que se colocó en el piso con su nombre. Evidentemente conmovido, y tras besar su estrella, el actor agradeció al parque por todos los reconocimientos en su honor. Bueno, ya sabemos que desgraciadamente él ya no está con nosotros. La magia de Christmas in the Park llegó a Six Flags México. Bienvenidos a nuestra nueva atracción interactiva, los Polinesios Christmas Tag. Así que acompáñenos, vengan. Solo aquí, en Six Flags México. Desde su creación, Six Flags México se ha mantenido a la vanguardia de la industria de los parques temáticos, ofreciendo experiencias emocionantes y únicas para los visitantes en los últimos años. El parque ha continuado innovando y agregando nuevas atracciones para mantenerse fresco y emocionante. Desde la introducción de la montaña rusa Medusa Steel Coaster, que en su momento fue la primer montaña rusa acero y madera o híbrida, hasta las atracciones más nuevas como Wonder Woman Coaster y Krasanity para el 20 aniversario de Six Flags México, sigue ofreciendo emociones extremas para todos los gustos. En 2020, el mundo se enfrentó a la pandemia del COVID-19 y la industria de los parques temáticos no fue una excepción. Six Flags México tuvo que cerrar en marzo del 2020, a unos días después de inaugurar Krasanity. Six Flags México y Hurricane Harbor Huastepec suspenderán temporalmente las operaciones a partir del domingo 15 de marzo y hasta finales del mismo mes, momento en que volveremos a evaluar la situación, dice el aviso publicado en la cuenta oficial de Twitter del parque. Y así concluye otro episodio de nuestra serie de Six Flags México. En este capítulo exploramos nueva temporada del Mardi Gras, la inauguración de Six Flags Hurricane Harbor Huastepec y la llegada de nuevas atracciones, la nueva zona infantil, el reconocimiento a Cepillín y la introducción de las membresías en el parque y la llegada de la pandemia de COVID-19 a México. Pero esto es solo una parte de la historia de Six Flags México. En el próximo episodio continuaremos explorando su trayectoria y descubriremos algunos de sus récords y datos curiosos más interesantes. Además, nos adentraremos en la historia detrás de algunas de las atracciones más icónicas de Six Flags México. No te lo pierdas. Únete a nosotros en el próximo episodio de nuestra docuserie sobre la magia de Six Flags México. Un viaje a través del tiempo. Yo soy Sonia Orgado de Assimilation TV. Que tengan un excelente día y en coordinación con Foco de Locura. Gracias. Adiós.